El caso que voy a presentar hoy es un caso que tuvimos allá en la clínica Cardiovid. Agradecerle al doctor Guillermo, al doctor Rafael por la oportunidad. Como ya dijo el doctor, soy Andrés Aranzazu, soy fellow de segundo año de la UPB Cardiovid. Bueno, entonces vamos a empezar este caso. Rojo. Ya. Vamos a empezar este caso entonces con una paciente. Tenemos una paciente de 33 años, soltera, residente en Medellín. Se desempeñaba como auxiliar contable, donde teníamos una anatomía nativa, es una tetralogía de Fallot, una estenosis pulmonar grave y una comunicación interventricular subaórtica. Dentro de su historia o sus antecedentes cardiovasculares, tenemos que fue llevada en el año 91 a una fístula de Black-Tau Thomas en este año. En el 93 fue llevada a una corrección completa con un parche transanular y cierre CIV con parche. Y posteriormente, en el año 2002, qué pena ahí, se llevó un implante, un stent en la rama izquierda de la arteria pulmonar debido a obstrucción. No tenía ningún otro antecedente de importancia, no patológicos, no otros quirúrgicos aparte de los mencionados, no familiares, no alérgicos. Dentro de la enfermedad actual, entonces conociendo ya su historia cardiovascular, tenemos que ella pasó casi 20 años sin seguimiento cardiovascular y llegó al programa de cardiopatías congénitas del adulto de la clínica, y llegaba manifestando los siguientes síntomas en una clase funcional NIHA 3-4. Tenía dolor torácico con la actividad física y lo otro llamativo era que presentaba palpitaciones en ese momento, con cefalea pues ocasional. Al examen físico, en el momento de ingreso al programa, teníamos unos ruidos cardíacos rítmicos con un soplo diastólico grados de 4, con un segundo ruido disminuido, y además positivo tenemos un abdomen blando, pero se evidenciaba una hepatomegalia con un reborde hepático más o menos a 5 centímetros debajo del reborde costal. Teníamos unas extremidades con una edema grado 1, sin otros hallazgos relevantes al examen físico. Dentro del ecocardiograma vemos que los hallazgos importantes, teníamos un ventrículo derecho dilatado con una contractilidad miocárdica y función sistólica conservada. En este examen tenía un TAPS de 22 y un strain de pared libre de menos 21%, una aurícula derecha dilatada y una válvula pulmonar con alteración de la coaptación, con una insuficiencia pulmonar libre, que vamos a ver que tenía un índice de insuficiencia en este contexto de 0,78, sabemos que más de 0,7 pues se asocia a insuficiencia grave por la resonancia magnética. Ya cuando llevamos a la paciente a un estudio ya de resonancia, encontramos que teníamos un ventrículo derecho dilatado, sin hipertrofia, con disfunción sistólica. Este estudio fue pues, realizado con sedación, un TAPSE de 9, una fracción de eyección del ventrículo derecho de 43%. Vemos que también evidenciamos una fibrosis en el tracto de salida con una dilatación aneurismática del tracto de salida del ventrículo derecho, y nos evidenciaban, aunque subjetivamente nos hablaban de un ventrículo derecho dilatado, el volumen en este contexto nos lo mencionaban como 116 cc por metro cuadrado. La válvula pulmonar era displásica y vemos que la fracción de regurgitación era del 56%. Entonces, esta paciente se discutió en staff médico quirúrgico con presencia de cardiólogos de adultos, cardiólogos de cardiopatías congénitas, hemodinamia pediátrica de adulto, y se definió que el mejor tratamiento para esta paciente era llevarla a una implantación de una válvula autoexpandible, en este contexto una válvula venus. Fue valorada por electrofisiología de congénitos previo a esto. Se le hizo pues, el estudio electrofisiológico, no se indujo ninguna arritmia, y calculando los scores pues, de muerte súbita se determinó que tenía un bajo riesgo, por lo cual fue llevada entonces al procedimiento. Este cateterismo cardíaco se le hizo pues, en la clínica. Vemos que en el contexto de presiones no había gradientes obstructivos importantes entre el ventrículo derecho, el tracto de salida y las ramas, y vamos entonces a pasar a la evaluación angiográfica. Entonces se utilizó un introductor 12 French, se pasó entonces por ahí una guía hidrofílica con un catéter JR, se pasó de la aurícula derecha, ventrículo derecho, tracto de salida, y se instaló el catéter, la guía y el catéter en la rama derecha. Acá vemos que concomitantemente también se pasó un catéter, un pigtail, donde se ve y se realiza la angiografía, donde vemos un tracto de salida que está dilatado y una insuficiencia pulmonar y valvular pulmonar bastante importante, tanto en la proyección oblicuo anterior derecha con craneal como en la lateral izquierda que vemos a la izquierda de ustedes. Posteriormente entonces se realizó la medición con el SAI sin balón, donde vemos que acá empezamos a ver pues que el SAI sin balón genera una cintura, y posteriormente vemos que en las mediciones, estas son las mediciones de todo el tracto de salida, donde tenemos una zona de transición de 27 milímetros, una zona entre el parche del aneurisma más o menos de 35 por 44, una zona de anastomosis con ramas pulmonares de 18 por 30 y unas ramas, la rama derecha de 20 milímetros y la rama izquierda de 13 milímetros. Entonces,
teniendo en cuenta esto, pues, ¿qué diríamos? No, pues ya pasó el caso, ¿cierto? Terminamos de hacer la prueba, pero anestesiología nos informa y nos empieza a informar que la paciente se empieza a tornar hipotensa, con desaturación importante, bastante inestable, y en esta imagen que vemos a la derecha, espérame, yo me vuelvo. Ya con esta imagen que vemos a la derecha, logramos ver, ¿cierto?, que hay una imagen como radiopaca hacia el lado derecho de la imagen que mostramos, y se empieza a ver pues algo de extravasación del contraste cuando avanzamos el catéter pigtail a través de la rama derecha. Posteriormente entonces la paciente continúa inestable, se sospechó entonces que había una ruptura del ramo lobar inferior derecho, y posteriormente se determinó que, que había originado pues, un hemotórax importante. Inmediatamente hicimos pues, el llamado de emergencia a cirugía cardiovascular. Cirugía cardiovascular, antes de eso pues, se avanzó el balón para ocluir el defecto en la rama, y apenas llegó cirugía cardiovascular le pasó una sonda tórax donde se drenaron aproximadamente de 3.000 a 3.500 cc de contenido hemático. Se armó el cell saver, se le hizo autotransfusión inmediatamente a la paciente, y posteriormente hicimos el llamado a radiología intervencionista, quien junto con los profes hemodinamistas lograron realizar pues, la intervención que vamos a ver a continuación. Entonces, posteriormente se avanzó un catéter Chaperon, a través de este se avanzó un microcatéter, y por ahí se logró embolizar a través de 5 coils concerto el ramo lobar inferior, que ya estaba localizado con la imagen de sustracción que les mencionaba anteriormente, y posteriormente vemos acá en la imagen izquierda, donde ya no vemos paso de contraste, ya habíamos resuelto el hemotórax y la paciente estaba ya mucho más estable desde su aspecto cardiovascular. Esta entonces es la secuencia de eventos, aunque pensábamos que ya habíamos terminado el caso posterior a la medición, ¿cierto? La alerta del anestesiólogo, acá es donde es importante pues también el papel del anestesiólogo en detectar temprano los cambios hemodinámicos importantes. Esto nos llevó, ¿cierto?, a hacer las angiografías de control, a detectar el hemotórax, y la respuesta rápida del equipo quirúrgico y del equipo de radiología intervencionista nos permitió pues, lograr la embolización de este ramo y la paciente pues, lograr estabilizarla. A pesar de ello, pues, fue una paciente que terminó en unidad de cuidados intensivos, donde tuvimos que hacerle pues, transfusión importante porque perdió aproximadamente la mitad de la volemia. Se invadió, se pasó a la unidad de cuidados intensivos, y acá vemos que la evolución, esta es la radiografía posterior al ingreso a la unidad, donde vemos pues, ya una resolución completa del hemotórax. Obviamente tenía todavía la sonda tórax, se ven pues los coils ahí en posición, y posteriormente, luego del ingreso a la unidad, a las 12 horas se logró pues una extubación programada, estuvo con vasopresores por lo menos por 6 horas, y la paciente fue de alta a los 3 días sin complicaciones. Entonces, cuando empezamos a ver en retrospectiva y el análisis del caso, logramos ver en esta imagen, ¿cierto?, la guía y el movimiento importante de la guía, que creemos que ese movimiento de cizallamiento fue la que llevó pues como a la ruptura de ese ramo lobar inferior. Si vemos pues en ese contexto cuando estaba el balón inflado, logramos pues como evidenciar la posible causa de ello. Entonces, como enseñanzas, de pronto en este contexto se utilizó una guía Amplatzer de extra soporte, pero más que la guía se cree que fue pues el posicionamiento, de pronto no se identificó adecuadamente un posicionamiento en el contexto de la medición, y el movimiento de cizallamiento llevó a la ruptura. Por lo cual es muy importante, muchas veces, a veces como hacer tantos procedimientos, uno puede omitir algunas cosas que pueden ser mínimas y uno puede no identificarlas en el momento, pero creemos que el posicionamiento de la guía es supremamente importante, y estar familiarizados pues, con una guía de soporte en este contexto de medición. Y lo más importante, que yo creo que ha sido pues como el común denominador en todos los casos presentados, el trabajo en equipo, tener un equipo quirúrgico, un equipo de radiología intervencionista, y no, pues más que la parte técnica, también el apoyo personal, ¿cierto?, de toda la experiencia utilizada, es muy importante para manejar estos casos que son complejos, o la complejidad que se presenta en un contexto de una complicación. Muchas gracias a todos.